un tema muy especial, demandante a su vez, hermoso. Les invito a leer. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te ruego, mi Dios amado, que en esta mañana nos guíes en las Escrituras. Ayúdame a ser fiel a tu palabra, y que el mensaje de hoy, mi Dios bendito, sea para la edificación eficiente de la iglesia, muy especialmente de estas mujeres que van a estar oyendo este mensaje, hermanas casadas que tienen maridos, y aún aquellas hermanas que aún están en espera de ese esposo, de ese líder del hogar. Glorifícate en gran manera, mi Dios amado, y permite que sea para fortalecimiento de nuestra fe y que podamos descubrir, Señor, de una manera hermosa y santa el propósito de nuestras vidas en nuestros hogares. Te lo pedimos, mi Dios amado, en Cristo Jesús. Amén. Pedro, en este capítulo, se halla atendiendo ese problema inevitable que genera el evangelio al llegar a una vida en un hogar. Si ustedes recuerdan las palabras de nuestro Señor, no lo busquen. En Mateo capítulo 10, Él termina concluyendo que los enemigos de aquel cristiano, el enemigo, el primer enemigo o los primeros enemigos de una persona que entrega su vida a Cristo son los de su casa. En este caso, Pedro, en estos versículos, atiende a estas mujeres santas que entregaron su vida al Señor, cuyos maridos no eran cristianos. A primera vista podemos ver que Pedro le está escribiendo consejos a aquella mujer piadosa de esos matrimonios que conocemos como matrimonios mixtos, donde la mujer es cristiana, pero el hombre no.
Indudablemente la llegada del evangelio a la vida de una persona va a traer repudio y cierta resistencia a los otros que no se han abandonado en los brazos del Señor. Genera resistencia y genera cambios. Mas el apóstol Pedro escribe estos versículos, estas palabras a aquellas santas mujeres que decidieron entregar su vida al Señor. Estas mujeres, recuerden que pertenecían a aquella primera iglesia, esa iglesia que estaba naciendo en los primeros años después de la resurrección de Cristo. En un mundo pagano, bajo el imperio romano, perseguidos, estaban dispersos. Pedro, esta manera de recordatorio, si lo podemos observar en el capítulo 1, estaban expatriados, el versículo 1, estaban dispersados por diferentes lugares que hoy conocemos como la Asia Menor. Las características de estas mujeres para aquel entonces no eran muy diferentes a la de un esclavo. Las esposas eran tomadas como una cosa. Había algo como patria potestad, donde la mujer en estos tiempos bíblicos era de continua menor de edad. ¿Qué le decimos nosotros a nuestros hijos que son menores de edad? Usted no se manda solo. Y esa condición de la mujer pasaba del padre a su esposo. Del padre a su esposo. Esa patria potestad pasaba del padre y lo único que cambiaba era que ya no era papá, sino que era el esposo. Era lógico que un hombre en aquel entonces, si entregaba su vida a Cristo, no tenía ningún problema de llevar a su familia entera a la iglesia, a la congregación, a alabar, a adorar al Señor, puesto que la mujer estaba bajo su liderazgo, bajo su cuidado, y lo que él decía, se hacía. Mas no era el caso cuando la mujer se convertía a Cristo. Ella no podía decirle al marido, este domingo vamos a congregarnos. O como recordemos Gálatas 3:28. La Biblia dice que ya no hay esclavo, ni judío ni griego, yo soy libre. Esa era la condición de la mujer que para aquel entonces ella no podía decir eso. La mujer era la que estaba en casa atendiendo a sus hijos. Incluso el hombre, si decidía dejarla y darle el divorcio, lo hacía. Y ella pues calladita. Y era algo muy terrible. Entonces Pedro escribe estos consejos a esas mujeres que tienen un esposo no cristiano. No levanten las manos a aquellas hermanas que tienen esposos no cristianos o cuyos maridos no son cristianos. Pero el mensaje de hoy es especial y hay tanto que decir que por eso le pedí a mi Señor, ayúdame a ser fiel a las Escrituras, porque esto amerita una serie como de 25, 30 predicaciones. Ustedes dirán, pero ¿por qué Pedro le escribió 6 versículos atendiendo esta necesidad de las esposas y al hombre solo uno? ¿Ven lo machista que es Pedro? No. En este versículo 7, créanme que hay una gran responsabilidad del hombre en ese liderazgo del hogar. Un hombre que entrega su vida a Cristo y empieza a entender el propósito de vida establecido en las Escrituras, ve a su familia desde otra perspectiva.
Tiene una perspectiva de hogar y de matrimonio totalmente distinta a la que tiene el mundo. Sin embargo, quiero comenzar diciendo, ¿qué es lo que Pedro no quiere decir aquí? ¿Qué es lo que Pedro no está diciendo aquí? Fíjense, asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y sigue hablando de su atavío, que no es el externo sino el interno. Y habla de un ejemplo como el de Sara y de aquellas santas mujeres del Antiguo Testamento que dieron testimonio de una vida obediente a sus esposos, sujetas a sus esposos. Con esto Pedro no está apoyando el matrimonio con un inconverso, aclaro. Pedro le está escribiendo a las esposas que tienen un marido inconverso. Entonces yo me puedo casar con un hombre del mundo. No. Pedro no está diciendo eso. Pedro no está apoyando una relación matrimonial con un inconverso. La palabra es clara que dice, no os unáis en yugo desigual. Tampoco Pedro está diciendo, ni él está pidiendo a estas mujeres esposas a predicarles a sus esposos a tiempo y fuera de tiempo con versículos de la palabra de Dios y colocando versículos por todos lados, y cuando se meta en el baño ve un versículo, y cuando abra la nevera ve un versículo, y cuando va a la cama hay un versículo, y la almohada tiene un versículo, y por todos lados tiene un versículo. Pedro no está diciendo eso. Antes bien, Pedro le está diciendo a las esposas sin palabra, pero no es sin palabra de Dios. ¿Cómo es esta palabra? Dice, por la conducta de sus esposas. Pedro tampoco está diciendo acá, ni en todo el consejo de la Biblia, los consejos de Pablo o los consejos de Pedro, que si me permiten, si vamos a Efesios capítulo 5, dejen la marca allí en Primera de Pedro, y vamos a Efesios capítulo 5, y leemos del versículo 21, al 24. Comienza diciendo, someteos, ¿cómo lo leen? Unos a otros. Comienza diciendo que la sujeción es ¿para quién? Para todos. Todos nosotros, como hijos de Dios, debemos estar sujetos los unos a los otros. Sigue diciendo, en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, y dice una manera, como al Señor. Porque aquí está la razón por la cual debe estar sujeta la esposa a su marido. Porque el marido es cabeza de la mujer. Él es el líder. Usted, hermano, es la cabeza de su hogar. Usted es el sacerdote de su casa. Usted es el protector de su casa. Usted es el líder espiritual de su hogar. Usted es el que va adelante. Usted no es el que empuja a la mujer y va adelante. No, Señor, usted es el que va adelante. Así lo dice el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Hay un liderazgo aquí establecido, el cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 18. Son versículos paralelos a esta idea de la sujeción. Capítulo 3 de Colosenses, versículo 18, y dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Vamos a Tito, capítulo 2. Más adelante Timoteo. Tito, capítulo 2, nos dice, versículo 3: las ancianas, está hablando de estas mujeres maduras en la fe, llenas del Espíritu Santo, que tienen experiencia como esposas, conocedoras de las Sagradas Escrituras y que practican la misma en sus hogares. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Noten lo siguiente: que enseñen a las mujeres jóvenes ¿a qué cosa? A amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Y hay una razón por la cual la mujer dice que debe estar sujeta y que debe ser respetuosa y piadosa. ¿Qué dice? Para que la palabra ¿de quién? De Dios, gloria a Dios, no sea blasfemada. ¿Cómo ve usted hasta ahora la sujeción, hermanas? Es una demanda de Dios. Es una responsabilidad que Dios le ha dado a usted. La palabra de Dios no sea blasfemada por su conducta. Y aquí que Pedro no está diciendo que la sumisión de la esposa significa inferioridad. Es lo que dicen allá afuera. ¿Y por qué la mujer en casa? Que se suelte el moño. Que sea libre. ¿Acaso no lo cantan que hay libertad en la casa de Dios? Que sea libre. No malinterprete las palabras. Pedro no está diciendo que la mujer, por sujetarse a su esposo, es inferior a él en cuanto a valor o dignidad como persona. Pedro no está enseñando eso. Antes bien le está diciendo a la mujer: tú eres una portavoz mía. El hombre tiene una manera de predicar esa palabra y él lo dice: ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y eso es un amor sacrificial. Pero no me voy a ir a ese tema. Deje quieto que yo los agarro solito después. Después viene ese tema. Voy con ustedes primero. Tampoco Pedro está diciendo que por causa del evangelio la esposa debe abandonar a su marido porque no es creyente. Si lo recuerdan ustedes, en Primera de Corintios, la primera carta del apóstol Pedro a los Corintios, capítulo 7, Pedro describe algunas situaciones en el matrimonio. Y él dice, por ejemplo, la doncella, aquellas hermanas son vírgenes que se han guardado para el Señor y están esperando a sus esposos. Si no se casan, bien hacen. Pero si se casan, pues hacen bien también. No hay problema. Si no se casa, se casa. Si no se casa, pues se concentra en agradar a su Señor. Ahora, si se casa, ya ahí viene lo otro. Tiene que tomar en cuenta todas estas cosas. Ya busca las maneras de agradar a su marido. Así lo estoy parafraseando. Mas dice Pablo allí en esa carta que si el hombre, su marido, su esposo, consiente en vivir con ella a pesar de que ha profesado su fe en Jesucristo,
no lo abandone. Esos son los consejos de Pablo. Aquí Pedro no está diciendo que debe abandonar a su esposo porque somos yugo desigual. Chao contigo. No, Señor. Si ese marido, si ese esposo consiente en vivir contigo, respetando tu fe, entonces la Biblia te dice, no lo abandones. Ahora, si no es así, sino que él no consiente eso y se pone en contra tuya, entonces dice que el Señor nos llamó a la paz. Si él se quiere separar, que me le vaya bien. Dele por aquí, papá. Usted no está obligado. Esta que está aquí está dispuesta a sujetarse a tu liderazgo. Pero si tú no quieres, que me le vaya bien. Y por aquí que es más derecho, ¿verdad? Porque a paz nos llamó el Señor. Tampoco enseña que la sujeción es solo si el marido es cristiano, porque se lo merece. Si no, no. No. Pedro, volvemos a Pedro, capítulo 3, dice, para que también los que no creen a la palabra, está hablando de un hombre que no es creyente, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Repito, Pedro aquí en este momento tampoco está enseñando que la sujeción es solo si su marido, si su esposo es cristiano. No, el contexto anterior a estos versículos, miren cómo comienza diciendo el 3, asimismo. Esto es un adverbio. Felicito a todos aquellos que van a comenzar en el instituto. Vayan por allí repasando castellano. Gloria a Dios. Es un adverbio que dice, así como aquí atrás, Pedro escribe, estén sujetos a los gobernantes, criados, esclavos, estén sujetos a sus amos. Sigue diciendo, asimismo ustedes esposas, estén sujetas a sus maridos. Y nos da un ejemplo. Como dijimos la vez pasada que debemos obedecer a nuestros jefes, los que tienen un jefe, o a los gobernantes, como el Señor. Como Cristo lo haría. Es el modelo que tenemos. Y si por obedecer al Señor, porque primeramente debemos sujetarnos a nuestro Dios, sufrimos, he aquí el caso de una mujer que tiene un esposo no cristiano, pero usted haciendo el bien, dice que eso es agradable delante de los ojos de Dios. Es de gran estima. Usted está sufriendo por causa de Cristo, pero el Señor está diciendo, esa es mi hija, sí es. Señor, pero estoy sufriendo con este hombre que es como un cocodrilo. Gloria. Esa es mi hija en quien yo tengo complacencia. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ven acá, mi sierva amada. Que eso que usted ha pasado en esta vida durante estos 20, 25, 30 años de casada con ese hombre que quizás no la merece, no se compara con la eternidad hermosa que tú vas a tener conmigo aquí en este lugar. Es hermoso. Ayer compartía con mi hermano unas palabras así, con un hermano en Cristo. Le dije, hermano, recuerda que los sufrimientos en este mundo son cortos. ¿Cuánto puede ser? 100 años. No se comparan con la eternidad en la presencia del Señor. Si volvemos a Efesios capítulo 5, hermano, el contexto de Efesios capítulo 5 nos dice que ese versículo 21 nos da un contexto arriba, todo el capítulo 5, y nos dice que todas esas conductas que vienen adelante demuestran una vida demostrando quiénes somos, hijos de Dios. Habla de nuestras palabras, habla de nuestras conductas, habla acerca de nuestro tiempo, habla acerca de nuestro caminar.
que no andemos como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, no embriagándonos con vino, porque eso trae desorden, disolución, pero nos dice, antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Y da la manera, las cosas que demuestran una vida llena del Espíritu Santo. Y una de las cosas es la palabra de Dios morando en abundancia en nuestras vidas, en nuestros corazones. Una continua alabanza en nuestros labios, en nuestra vida. Recuerda que nuestra vida debe ser una vida de adoración. Y no solamente son cantos, himnos que usted puede cantar, sino su vida misma debe demostrar de que usted es un hijo de Dios y que usted es lleno del Espíritu Santo. Y el 21 habla, someteos unos a otros en el temor de Dios, y tiene que ver con esa llenura del Espíritu Santo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, tiene que ver con esa llenura del Espíritu Santo. Por eso el título de hoy lo he colocado, una esposa llena del Espíritu. Una esposa llena del Espíritu. ¿Quién es esa esposa llena del Espíritu? Primera de Pedro 3, versículo 1 dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Quién es una mujer, una esposa llena del Espíritu? La que está sujeta a su marido. Esto es un imperativo, es un mandato. Estad sujeta. ¿Qué, Señor? Debes estar sujeta a tu marido. Y es un mandamiento continuo. Señor, yo estoy sujeta ahorita, pero después no. No, es en todo momento. Sujeta a tu marido. Pero mi marido es duro. Él no es cristiano, es un impío. Debes estar sujeta a tu marido. A tu marido. Colosenses 3:18 lo sigue diciendo. Efesios 5 lo sigue diciendo. Es un mandato de parte de Dios. Es a su esposo. Ojo, no es a todos los hombres, es a su esposo. Obedecer a su esposo. Si se respeta a la sociedad y a su prójimo como cualquier otra persona, pero esta sujeción es una sujeción especial. Esta sujeción es una sujeción especial de parte de Dios. Ese es su esposo. En Efesios nos dice, como al Señor. ¿Cómo se sujeta usted a Cristo? Usted es obediente a su palabra, ¿verdad? Bueno, esto es un mandamiento de Cristo hacia usted. La sujeción, recuerde que no tiene que ver con inferioridad. No tiene que ver con eso. Una esposa llena del Espíritu reconoce que toda autoridad se deriva de Dios o ha sido delegada por Él. ¿Sí lo recuerdan? Romanos 13. No hay autoridad puesta sino porque Dios así le ha placido que sea. Y ellos cumplen una función. Por lo tanto, si la mujer, la esposa, debe estar sujeta a su marido, es porque ese marido ha sido puesto allí como un líder a cumplir una función. La cumpla o no la cumpla. Oiga esto, yo entregaré cuentas a mi Dios en algún momento por cómo me comporto como esposo. Estudiando esto, yo le dije, amor, del 1 al 10, conforme a lo que la Escritura dice de lo que debe ser un esposo y cómo debe comportarse y cómo tratarte, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto saco en ese examen? Le dije, no me lo diga ahorita, piénselo, analícelo, evalúe. Pasaron los días y le dije, amor, ¿y cuánto saqué? Ay, amor, usted ya empezó a preguntarme de eso. Me dijo, amor, tienes un 6. Uy, 6, amor. Sí, amor, tienes 6.
Entonces yo empecé en esta área sí, no, tengo que mejorar, en esta otra área aquí, tengo que mejorar, y en esta otra área aquí, no, sí, tengo 6, vamos a ponerme 7, pues no estoy tan así, vamos a ponernos 7, y me dijo, ya se subió 1, pero sí, hermanos, usted dice, ¿por qué sacó 6 el hermano? ¿Debería sacar 10? No, hermanos, es una responsabilidad muy grande la que tenemos encima. Si usted no lo ha reconocido o no lo ha visto, le exhorto a nutrirse un poquito más de la palabra, investigar cada palabra de lo que, en este caso, qué significa amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Es una gran responsabilidad. Muy grande. Muy grande. Una mujer llena del Espíritu reconoce que toda autoridad, como les decía, ha sido delegada por Dios y que ninguna autoridad existe aparte de Él. El mismo Daniel dijo en una ocasión, Dios pone reyes y quita reyes. Eso lo hace el Señor. Una mujer llena del Espíritu también reconoce que Dios le ha dado al hombre autoridad sobre la mujer debido al orden de la creación. Él dice, Adán fue creado primero y luego la mujer. ¿Sí lo recuerdan? Lo hizo entrar en un profundo sueño. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. El hombre solo, como le digo a mi esposa, tú me complementas, amor, yo sin ti pues que estoy mocho. Eso es lógico, es la verdad. Soy incompleto. Ayuda idónea. Y cuando oraba por mi esposa y le decía, Señor, dame mi ayuda idónea. Dame aquella mujer que cuando yo me caiga, me dé la mano y me levante. Que esté de acuerdo conmigo en todo momento. Porque ¿cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? No, podemos estar juntos. Que te ame más a ti, Señor. Así yo le oraba al Señor. Que te ame más a ti que a mí. Porque si te ama más a ti, entonces pues voy a tener garantizada una esposa que va a ser respetuosa, prudente, casta, que con su conducta no va a blasfemar la palabra de Dios. ¿Estamos claros? El Señor en el orden hizo al hombre primero. Y como causa del pecado, si me acompaña en el capítulo 3 de Génesis, después de la caída, hay una sentencia que el Señor hace a la mujer. Génesis capítulo 3. Versículo 16. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo, he aquí esta palabra por algunos es tergiversada, será para tu marido y él se enseñoreará de ti. En otra versión lo dice, Nueva Traducción Viviente, dice, y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido. A ver, ¿cuántos quieren controlar al marido? ¿Ah? ¿No hay algo allá adentro de ustedes que quieren llevarlo a uno así? Yo quiero que hagan lo que yo digo, que me hagan caso cuando yo digo algo. ¿Sí? No hay ahí adentro como una espinita que quiere controlar todo. Si la hay, aquí está. Dios lo dijo. Desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Pero él gobernará sobre ti. Bueno, ahí está.
Hay un orden establecido por Dios. Primera de Corintios 11. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Nosotros también tenemos a alguien encima, al igual que usted, como autoridad. Recuerde que sujeción viene de la palabra griega upotazo y significa estar debajo de. Estar debajo de. Es respetar esa autoridad. Yo me someto a tu liderazgo, yo me someto a tu autoridad, con todo respeto, por amor a Dios. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. No hay problema con la sujeción. Si Cristo mismo dijo: el Hijo no puede hacer nada sino lo que ve hacer al Padre. Y en una oportunidad, ya cuando estaba en la pasión allí en el Getsemaní, Él dijo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Se estaba sujetando al Padre. Y en la Trinidad hay una comunión especial, donde Cristo mismo dice: el Padre es mayor que yo. Y Cristo no tiene ningún problema con decir eso. Él es nuestro modelo de sujeción. Filipenses capítulo 2 dice: no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Se despojó. Y haciéndose como nosotros, aún más, bajó un poco más y se hizo en condición de un esclavo. ¿Recuerdan cuando Jesús tomó aquella vasija con agua y empezó a lavarle los pies a los discípulos? ¿Sí lo recuerdan? Eso lo hacía un esclavo, hermano. Eso lo hacía un esclavo. Cristo lo hizo, sujetándose al Padre. Una esposa llena del Espíritu es sujeta al marido a pesar del movimiento de liberación femenina. La liberación femenina, ¿sí saben qué es eso? Tú tienes que ser empoderada, tú eres capaz, tú no necesitas un hombre para avanzar, tú necesitas trabajar, hacer plata y estar sola y para adelante porque tú puedes. Y empiezan: sí, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Cuidado, cuidado. Si tú caes, ¿quién te levanta? ¿Estás sola? Tienes que levantarte solita. Admiro a aquellas mujeres que están solas, atendiendo a sus hogares y a sus hijos. Son valientes. Dios las bendiga, Dios las fortalezca. Yo fui levantado por una mujer viviendo en esa condición, y gracias a Dios por mi madre. Valiente, valerosa, fuerte, decidida. La Escritura nos dice que una mujer llena del Espíritu sabe quién es en el Señor y lo que la Biblia dice de ella. La Biblia dice que usted, hermana, es ayuda idónea para su marido. Yo aún no tenía esposa y así la pedía: Señor, quiero mi ayuda idónea. Yo no decía: Señor, quiero esa mujer sujeta y que... No. Ayuda idónea. Quiero esa compañera con la cual pueda construir un hogar, con la cual pueda soñar, con la cual pueda crecer, con la cual pueda avanzar, y que juntos nos miremos el uno al otro y dice: mira, amor, la casita que tenemos, gracias al Señor. Sí, mi amor, nos ha costado. Nos ha costado. No decir: esto me ha costado a mí mucho. No. Nos ha costado esfuerzo, dedicación, trabajo a los dos. Pero hemos seguido avanzando. Una mujer llena del Espíritu sabe que la Biblia dice de ella que es una mujer virtuosa. ¿Sí ha leído capítulo 31 de Proverbios? Hay unas características de lo que es una mujer virtuosa. ¿Se ha evaluado usted conforme a ese perfil?
Hermanas, les insto a que se vean en ese perfil y digan: esto no lo tengo, esto sí, esto sí, esto sí, esto no, esto no, esto no. Debo trabajar en eso. Y una de las cosas que dice de la mujer virtuosa: su marido es reconocido en las puertas de la ciudad. ¿Por causa de quién? ¿De él? No, de su esposa. O sea, quiere decir que una esposa llena del Espíritu Santo hace que su marido esté en honor, sea un hombre respetado, bien vestido, reconocido. Una mujer llena del Espíritu, dice la Biblia, que es sabia, que edifica su casa, no que la destruye. No que la destruye. Hay un proverbio que voy a parafrasear, dice: es mejor comerse una arepita con mantequilla, con un cafecito, pura la arepa, con una mujer sabia que edifique su casa, porque me la voy a comer en paz, que una reina pepiada con una mujer rencillosa. Uy, esa es la arepa más amarga que usted se puede comer. Es tremendo. La Biblia dice que usted ha de ser una mujer llena del Espíritu, ayuda idónea, sabia, virtuosa, que edifica su casa, que no la destruye. Sigue diciendo la Biblia que una mujer debe estar sujeta a su esposo como conviene en el Señor. Lo que es debido, adecuado, aneuo en griego, lo que se espera. Pero hay situaciones en las cuales no podrá obedecer a su esposo. ¿Cuáles son esas? El contexto antes de Primera de Pedro lo dice. Cuando a aquella mujer cristiana el esposo le pide algo en contra de los principios bíblicos. Usted no se va a congregar. No, un momento. Usted consintió conmigo en que yo era cristiana. Los cristianos nos congregamos. No, porque usted se va para... No, debo congregar. Que usted no limpió la casa. El culto comienza a las 8, entonces usted se para tempranito y limpia la casa, le hace su desayunito, se lo deja bien arregladito y usted se viene a su culto. Pero usted atiende sus cosas en su casa. Pedro aquí nos está enseñando de que usted, por causa del evangelio, primero el Señor y la iglesia, y el marido, aguante hambre allá. No, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Debe atender a su esposo. ¿Cómo lo dice? Como conviene en el Señor. Esa conducta, dice la Biblia allí, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Esta conducta puede resultar en la conversión de su esposo. ¿Cuándo? Eso, hermana, no depende de usted, porque es condicional. Usted cumple su trabajo, déjele lo demás a Dios. Recuerde que es por fe, que es por gracia, por medio de la fe. Y esa fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios Él la va a observar en su conducta. Pero es Dios el autor de la salvación. Eso le compete al Señor. Hay una anécdota de un hombre que era borracho. Eso mantenía en las cantinas, tomando casi todos los días. Y siempre llegaba borracho a su casa y la esposa le decía a las que le ayudaban en casa: vayan y descansen. Y ella se quedaba esperando a su esposo, así borracho. Se desvelaba allí sentadita esperando a su esposo. En lo que llegaba, pues atendía a su esposo. Si tenía hambre le daba de comer. Incluso había algunas veces que tenía que quitarle la ropa, echarle un baño, llevarlo a la cama y acostarlo a dormir. Pasa el tiempo y este hombre borracho se jacta de eso que hace la esposa y dice a sus amigos en la cantina, en la licorería: amigos, si nos vamos ahorita para la casa, estoy seguro de que mi esposa nos
recibirá con gusto y hasta nos hará comidita bien sabrosa y nos atenderá como es debido. Sí, los amigos pues siguieron lo que el hombre estaba diciendo y lógicamente cuando llegaron a la puerta tocaron. La esposa le abrió las puertas, los recibió, los atendió, les hizo una comida, se la sirvió y una vez que los hubo atendido, ella se fue a acostar. Y uno de sus compañeros de trago no comió porque no pudo. Se levantó de la mesa y le dijo a este esposo, a esta mujer: ¿qué corazón tienes tú? ¿Cómo es posible que tú trates así a tu esposa? ¿No te da pena? ¿Acaso no te das cuenta la clase de esposa que tú tienes? ¿Por qué la humillas de esa manera? Se levantó y se fue, y de igual manera todos los otros compañeros. Como al cabo de unos minutos, quedando ese hombre solo, se dio cuenta allí en esa mesa de su pecado. Y fue al cuarto, despertó a su esposa y le dijo: amor, perdóname, quiero que ores por mí. He pecado contra ti y también contra Dios. Me arrepiento. Yo quiero vivir como tú vives. Quiero entregar mi vida a Cristo. Es hermoso cuando tu testimonio como mujer puede traer a tu esposo, así sea un borracho, así sea un jugador, así sea Juan Charrasqueado. ¿Quién es una mujer llena, una esposa llena del Espíritu? La que tiene una buena conducta. Es la que le predica a su esposo sin palabra. La predicación que tú, hermana casada, le das a tu esposo es tu conducta. Es practicando la palabra de Dios. Recuerda que el que no es creyente, no lee la Biblia, esto es de manera general, no lee la Biblia. La Biblia que él lee es tu vida. Miren cómo dice, versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Este hombre, si es la voluntad de Dios, se convertirá a Cristo por la conducta de su esposa. Dice, considerando. Esta palabra considerando es del griego apopeuo y significa inspeccionar. Significa observar de cerca, estar pendiente, le mete el ojo, está ojo pelado. Llega el momento en que dice: mi esposa es cristiana, mi esposa es una mujer llena del Espíritu Santo, es una mujer casta. Esto de casta, conducta casta, la palabra casta viene de la misma raíz de la palabra santos, que es hagios, que es una vida consagrada al Señor, una vida piadosa, una vida practicante de la palabra de Dios, una vida íntegra. Eso significa casta, algo puro, algo íntegro. Así has de ser tú, mi hermana. ¿Tú vives lo que dices que eres? Hermana casada, cristiana, hija de Dios, ¿vives en tu matrimonio, en tu hogar, lo que dices que eres? ¿O tú misma como esposa, lamentablemente, has sido tropiezo para que tu esposo se convierta al Señor? No me responda. Simplemente ya está la preguntita. Si tú vives lo que dices que eres, está esa promesa allí. Como me dijo un hermano en Cristo, ocúpate de las cosas del Señor, lo que el Señor te dice, y déjale lo demás a Él. Él obrará en ese hombre. Él obrará en ese hombre. Dice, casta y respetuosa. O sea, es una mujer que respeta a su marido.
El respeto. ¿Por qué el Señor resalta la palabra respeto de la esposa hacia su marido? Porque la sujeción de la esposa se expresa a través del respeto. Y la sujeción del esposo a su esposa se demuestra en el amor, en el sacrificio de él. Porque a la mujer, sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. Las maridas, sujétense a su esposo. Esposos, amen a sus esposas. Es de manera distinta, pero a un mismo Señor. Es una encomienda distinta, pero al mismo Señor. El respeto es muy importante de una mujer casada, respetar a su esposo. Créame que esto tiene un impacto psicológico sobre su marido. ¿Por qué razón? Los hombres siempre quieren, siempre desean ser respetados. ¿Cómo irrespeta usted a su marido? Cuando lo menosprecia. Cuando menosprecias sus capacidades. ¿Qué es lo que hace la liberación femenina? Corre un grave peligro. Una mujer que gana más que su marido, porque lo termina menospreciando. Porque ella se cree autosuficiente, superpoderosa. Y a su marido lo empieza a ver por debajo del hombro. Hasta tal punto de humillarlo y de restregarle en su cara de que ella es más eficiente y más exitosa que él. Dice de un hombre que le preguntó a un esposo cuya esposa ganaba más, y él estaba pasando por una situación tremenda económicamente. Y este hombre decía: mi mujer me menosprecia, mi mujer me humilla, aún delante de su familia, por mi condición. Porque yo me esfuerzo para sustentar mi hogar, mi casa. Pero no me ha alcanzado, me esfuerzo y el dinero no me alcanza. Y el trabajo que tengo, lo que yo hago, no me permite percibir en este momento lo suficiente para sostener mi hogar. Y me siento desdichado. Mi esposa me humilla varias veces, aún delante de sus amigas. Habla mal de mí. Y me ha puesto, y este hombre le dijo a aquel que le preguntó: me sentí como una basura. Incluso llegué a dudar de que Dios me amaba. ¿Ve usted el impacto? Tus palabras, hermanas, tus palabras más bien deben ser de aliento. Debes respetar a tu esposo. ¿Cuándo irrespetas a tu esposo? ¿O cuando un hombre es irrespetado? Cuando le dices todo lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Él es un hombre. Él es el líder. Él es el que va adelante. Sí, se acepta un consejo. Pero esto va con los hombres. No me voy a ir para allá. No. Ya después voy a ahondar un poquito más. Cuando le alzas la voz a tu esposo, tonito más arriba, le faltas el respeto. Le faltas el respeto. Cuando lo tratas como a un niño, le faltas el respeto. Cuando hablas más mal de él ante otras personas, ¿sabes qué estás haciendo? Estás colocando por el piso el testimonio de tu pareja, de tu esposo. Después tus amigas van a ver a tu esposo y van a decir: ese, mira, tiene razón. Uy, eso no se aplaude. Eso no se aplaude. Así que usted, hermana, si usted es una hija de Dios y usted ha hecho eso con su esposo, pídale perdón. Pídale perdón. Reconozca su pecado. Y haga lo posible de sanar esa herida que usted misma ha generado en el corazón de su esposo. ¿Cuándo un hombre es irrespetado? Cuando subestiman sus capacidades. Cuando subestiman sus capacidades. Un hombre se siente respetado cuando valoran su trabajo. Cuando valoran su trabajo.
No le alcanzó el dinero sino para topocho con un pedacito de queso. Mi amor, yo sé que tú te esfuerzas y que trabajas duro. Le doy gracias a Dios porque tú eres un hombre con mucho valor, que te esfuerzas y sé que tú quieres dar lo mejor y das lo mejor de ti. Amor, te doy gracias por este topocho que has traído a casa con este queso. Sé que el Señor es fiel y bondadoso y te proveerá en su tiempo un mejor trabajo para que podamos comer un poquito mejor. Pero por ahora estoy contenta con lo que has traído. ¿Qué les parece? ¿No será mejor? En vez de, ¡ay, usted otra vez topocho! ¿No le da pena? Es que yo no sé en qué estaba pensando cuando me junté contigo, chico. Cuando me casé contigo, ¿qué estaba pensando? Estaba loca, estaba ciega. Bueno, el amor es ciego, pues. ¿Sí? ¿No es mejor darle palabras de aliento al esposo? ¿Qué cree usted? ¿Que el esposo no se va a esforzar al otro día por las palabras de su esposa y aparte de topocho no traerá si sea un muslito de pollo? Hermanas, les exhorto, tomen en cuenta esto. Un hombre que es valorado tiene mayor posibilidad de dar lo mejor de sí y de dar cambios positivos por los cuales usted está orando. Pero usted debe estar sujeta a su marido. ¿Es usted esa ayuda idónea? ¿Apoya a su esposo? ¿Es usted esa persona que ve a su esposo caído y él puede levantar sus ojos y saber que usted le va a dar la mano y levantarlo? Si usted es una mujer emprendedora y ve que su esposo es capaz de hacer algún bien con las capacidades o las habilidades que tiene y usted tiene cómo apoyarlo, usted se cierra su bolsillo en vez de decirle, mi amor, mira, yo trabajo, sí, yo tengo un ahorrito. Tú sabes trabajar la soldadura y lo haces muy bien. Toma, amor, vaya, cómprese una máquina. El Señor nos ha bendecido. Vaya, aquí está, mire, la máquina vale $150. Ya la averigüé. Tome, vaya, cómprela. ¿No es mejor a decir 150? La plata es mía. Usted verá. No. Una ayuda idónea. Ayude a su esposo. Si usted tiene cómo, ayúdelo, apóyelo. ¿Lo ve cansado? Ayúdelo. Hermanos, aquí hay testimonio de hermanas en la fe que se han involucrado en el trabajo de sus esposos y el Señor ha hecho florecer eso. No voy a decir nombres, pero aquí hay testimonio de eso. Y la gloria es para Cristo, porque el Señor ha bendecido a esas familias en gran manera. Entonces sí funciona. Sí funciona cuando valoras a tu esposo. Pedro sigue hablando en el versículo 3 de Primera de Pedro, capítulo 3. Pareciera cambiar el tema, porque empieza a hablar como del vestido. Pero Pedro simplemente está resaltando cuál es el ornato. ¿Quiénes son las del ministerio de ornato? Ellas son las que se encargan de los adornos de aquellas bombas que están allá y de devocional de mujeres y que de la cortina esté bonita y que aquí haya un florerito y que allá esté una florecita, que la cosa se vea bonita, el lugar se vea bonito. Bueno, las mujeres también usan joyas, zarcillos, anillos. La Biblia no condena en realidad el uso de estas joyas, sino que la mujer se preocupe más por este adorno externo antes que el interno. La televisión y el mundo allá afuera te va a mostrar una mujer hermosa por lo que viste, pero su corazón seco. Créanme que un hombre preferirá una mujer con sus cauchitos y sus arruguitas, pero una mujer que lo honre, lo valore, lo respete. ¿Sí? Un hombre temeroso de Dios. Porque el hombre del mundo sí va atrás de eso. Mas Dios en su palabra exhorta a las mujeres, hijas suyas, a que su ornato sea el del corazón. Que no se preocupe tanto por lo externo,
en los peinados, en las prendas, las joyas, la ropa de moda. No, sino en lo interno. Eso no se condena. Aunque hay algunas iglesias que dicen los zarcillos son pecado. Peinarse es pecado. Si usted entre más espelucada esté, más santa es. Si usted no se rasura las piernas, más santa es. Si usted no se pinta, más santa es. Porque el labial es pecado. Sacarse las cejas es pecado. Bueno, yo le he dicho a mi esposa, amor, tú no tienes necesidad de maquillarte porque tú eres hermosa sin maquillaje. Hermano, tú sabes, hay que ser sabio, hermano. Pero sí, se lo he dicho. Claro, ya 8, de 6 a 8, hermano, claro. Esto no se condena, pero no es el enfoque de Pedro aquí en la carta. Tu vestimenta, hermana, debe ser lo interno, el del corazón, como lo dice aquí, el interno, en el incorruptible ornato de un espíritu afable. Afable significa ser manso, humilde. Alguien que es dirigida por ese líder, que es el esposo. Crean que un liderazgo amoroso del esposo estimula la sujeción de la esposa. Cuando el hombre ejerce su liderazgo con amor, como al Señor, la esposa se sujeta a su esposo. Sin embargo, el apóstol Pedro, dice que si este hombre no ejerce ese liderazgo amoroso, debes estar de igual manera, por amor a tu Dios, por amor al Señor, sujeta a tu esposo. Pero tu preocupación debe ser por esa vestimenta interna. ¿Quién es esa esposa llena del Espíritu? La que sigue el ejemplo de otras mujeres bíblicas, como Sara, como Rebeca, como Raquel, como Esther. ¿Han leído Esther? Una mujer hermosa, pero respetuosa de su rey. ¿Y qué logró esta mujer, Esther? No logró Dios, por medio de esta mujer, salvar a su pueblo. Oh, una mujer fue usada por Dios para salvar a su pueblo Israel. Sí. Una mujer, hermano. Sí, lea Esther. Hubo un evento de belleza y Esther ganó. Sí, hay un buen evento de belleza y Esther ganó. Es más, la Biblia dice que era mejor que Basti. Basti era la esposa de aquel rey y lo irrespetó. No, yo soy de la liberación femenina, no voy porque no me da la gana. ¡Ja! ¿Qué se ha creído este? ¿Qué hago con Basti? Que le vaya bien, rey. Y escriba allí un edicto para que todo hombre en todo lugar sea honrado y respetado. Uy, ese fue el edicto. El edicto decía eso, promovía eso, que no se repitiera lo que Basti había hecho con su rey, de menospreciarlo, de deshonrarlo en público, de no obedecerle públicamente, lo ofendió. El edicto rey es que ninguna mujer siga esta conducta de Basti, para que todo hombre sea honrado y respetado en todo el reino. Eso lo pidieron. Estas mujeres confiaron en Dios, obedecieron a sus esposos, mostraron respeto, hicieron el bien, se dejaron guiar por este hombre. ¿Acaso no le dijo Dios a Abraham: deja tu tierra, tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré? Y la mujer Sara no dijo: yo no voy a ir. No, primero mi familia, primero mi mamá, mi papá, primero sábado que domingo, mi amor. No, señor. Sara agarró su ropita, sus cositas y le dijo: ¿por dónde es, mi amor? No sé, de igual manera te sigo. Dios me dijo que me fuera. ¿Pero para dónde, papi? Papito. Ay, papito. ¿Para dónde, papito hermoso? No sé, Dios me dijo que por aquí para allá. Bueno, amor, por aquí para allá nos vamos.
Si Dios lo dijo, yo te sigo. Amén. Así que, hermanas, les exhorto, no vea la sujeción como el mundo se la pinte. Vea la sujeción como esposa, como la Biblia lo dice. Usted tiene, hermana, una gran responsabilidad. Yo espero que con este mensaje corto, porque hay mucho que decir, lo comentaba con mi hermana Lilibé, esto merece una serie. Y a los hombres también una serie. Y sobre matrimonio más series todavía. Hermanos, porque hay matrimonios en peligro, aún siendo cristianos. ¿Sabía usted eso? Hay matrimonios cristianos en crisis. ¿Y sabe dónde radica el problema? En el versículo 21 del capítulo 5 de Efesios. No nos sujetamos los unos a los otros en el temor del Señor. Y cuando no lo hacemos, estamos mal. Así que hagamos las cosas bien. Esposas, sujétense a sus esposos. Y usted, esposo, ame a su esposa. Gloria a Dios. Padre, te adoramos y te damos las gracias. Gracias, mi Dios, porque has sido fiel. Ciertamente me has ayudado. Gracias, Padre. Este tema, mi Dios amado, ha sido muy hermoso y lo seguirá siendo, porque nos exhorta, mi Dios, a ser obedientes, respetuosos, santos, así como tú. Oh Cristo, tú eres nuestro modelo. Tú eres aquel que va adelante como nuestro líder. Tú eres nuestro Dios y tus palabras son vivas y son eficaces. Tu palabra es viva y eficaz. Ella hace un trabajo hermoso en nosotros. Nos redarguye de pecado. Nos ayuda a reconocer nuestras fallas. El cómo andamos caminando hacia otro lado. Y nos ayuda, Señor, en tu fidelidad a enderezar nuestras veredas. Gracias por tu amor y por tu fidelidad, mi Dios bendito. En Cristo Jesús. Amén.